Y atención a este dato, van más de 2.250.000 arrestos de personas intentando ingresar a Estados Unidos de manera ilegal en los últimos meses, una cifra que ya marca un máximo histórico. Y lo más preocupante es que una gran parte de ellos pues son colombianos. Queremos analizar lo que está pasando y por eso saludamos a María Teresa Palacios. Ella es experta en migración de la Universidad del Rosario. María Teresa, bienvenida a Noticias Caracol Ahora, gracias por atendernos. Tatiana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. María Teresa, me gustaría que arrancáramos hablando de los colombianos, porque engrosan esas cifras de quienes tratan de cruzar de manera ilegal a Estados Unidos y se habla de casi 100.000 ciudadanos detenidos. Bueno, pues básicamente en esta situación muy particular podríamos pensar que los principales móviles son económicos. Son razones de carácter económico laboral, un poco también la precariedad que ha originado la pandemia, la falta de empleo formal, los índices de exclusión, de falta de acceso a derechos, de empleos dignos. Entonces todo esto un poco hace que las personas colombianas visualicen en la llegada a los Estados Unidos ese tan popular sueño americano, un poco para el mejoramiento de sus condiciones de vida. En esta migración de estos últimos meses en particular, es menos ese motivo un poco de protección internacional, de solicitud de asilo y de refugio, que también ha sido una característica propia de la emigración de colombianos hacia otros países, que ha sido un poco la búsqueda de la protección internacional por persecución, por motivos políticos, por conflicto armado, pero aquí creo que la característica fundamental sí son los motivos económicos. Porque últimamente, María Teresa, hay como una sensación, no sé si es un mito o una realidad, usted nos dirá, de acuerdo a lo que conoce, de que en Estados Unidos es más fácil ahora entrar y tal vez por eso, digamos, mucha gente se va sin visa, sin documentos y trata de ingresar por los lugares ilegales. Pues en realidad, como usted lo señala, Tatiana, es una falsa creencia que se origina sobre todo a partir un poco de la línea o de la ideología política del presidente Biden frente a lo que fueron las restrictivas y agresivas políticas migratorias en el gobierno del presidente Donald Trump. Y la población latinoamericana tenía una expectativa muy grande frente a la flexibilización precisamente de esas medidas en materia de ingreso y de permanencia en este país. Y un hecho que sí de verdad marca como un elemento vital para que se piense de parte de los latinoamericanos, no solamente los colombianos, que se flexibilizan esas políticas migratorias, es que deja de estar en vigencia en mayo de este año el título 42 que se expide durante el gobierno de Donald Trump y que permitía hacer expulsiones automáticas de latinoamericanos o de personas que se encontraran o que ingresaran en el territorio de manera irregular, pero realmente la razón aquí era el COVID-19, el control un poco sanitario de salud pública, y esto un poco facultaba a las autoridades migratorias a expulsar a las personas de manera automática. Al quedar sin vigencia este título 42, pues las personas latinoamericanas principalmente consideran que se va a facilitar el ingreso a los Estados Unidos, y allí hay que marcar algo importante, y es que bajo la vigencia de ese título 42 no había sanciones como por ejemplo prohibiciones posteriores para volver a ingresar o sanciones graves por la reincidencia del ingreso irregular al territorio norteamericano. Es la razón por la cual durante, digamos, este título 42 se ingresan, se busca hacer esos ingresos como reiterados, consecutivos, si me permiten el uso de la palabra, porque la población latinoamericana pues considera que habría posibilidad así de ingresar al territorio. Quedando sin vigencia ese título 42, resulta que ya entra en vigencia otro tipo de normativa donde la reincidencia sí afecta gravemente y puede generar procesos migratorios con mayores consecuencias desde el punto de vista jurídico. Entonces creo que todo ha sido como una falsa expectativa que se genera frente a la posición pues demócrata del presidente Biden, y que se considera que iba a haber un cambio casi que radical frente a las políticas migratorias, cosa que no ha sucedido. Digamos que la dejada de vigencia o un poco haber parado en la aplicación del título 42, pues realmente no es que flexibilice todo las políticas migratorias. Lo que pasa es que ya los procesos de expulsión se regirán por otro tipo de normativa
actividades y otro tipo de procedimientos, pero realmente no es cierto que se haya flexibilizado la inmigración. Y como esto no es un tema exclusivo de los colombianos, usted bien lo dijo, María Teresa, hablemos de esos otros migrantes. ¿De dónde es que proviene la mayoría? Y bueno, aparte de la razón económica, ¿qué otras razones los estaría motivando a irse de esa manera a Estados Unidos para que las cifras pues estén aumentando de esa manera? Pues quienes encabezan tradicionalmente e históricamente las cifras son los mexicanos, seguidos de los guatemaltecos, de las personas provenientes de Honduras, de Nicaragua, Venezuela, Cuba, Guatemala, y bueno, y luego tenemos el caso de Colombia. Colombia estaría ocupando en estos momentos más o menos entre un quinto y un sexto lugar respecto de los otros latinoamericanos, porque recordemos que la migración del Triángulo Norte de Centroamérica es bien representativa hacia los Estados Unidos. Todos estos países, Honduras, El Salvador, Nicaragua, para llegar a Guatemala, luego entrar a México y de México llegar hacia Estados Unidos, pero los mexicanos, pues sí, claramente, y los cubanos han sido las nacionalidades de personas que mayormente han ingresado tradicionalmente a los Estados Unidos. Hablemos Y un poco frente a los del... Sí. motivos, Ah, bueno, sí, frente a los los motivos que motivos, me los preguntaba motivos. Tatiana también, pues los motivos son diversos. Podemos casi que hablar de flujos mixtos migratorios. Esto quiere decir que las personas no solamente abandonan su territorio de nacionalidad o de residencia habitual únicamente por el mejoramiento de condiciones económicas. Y aquí quiero puntualizar algo porque muchas veces se banaliza el motivo de la condición económica o esos factores impulsores del mejoramiento de las condiciones de vida. Cuando en los países de origen se padece de situaciones graves de precariedad, de falta de oportunidades, de exclusión, discriminación y si se quiere también pobreza extrema, pues la migración ahí no es tan voluntaria. Entonces casi que podríamos hablar como de un motivo forzado, pero forzado en condiciones económicas. Esto no es constitutivo, por ejemplo, de solicitudes de refugio o de asilo, pero significa pues que la migración no es simplemente voluntaria o por gusto de los inmigrantes. Entonces creo que allí hay que hacer como un análisis importante. Otro gran grupo de medidas sí es, por ejemplo, la persecución política, ideológica, religiosa, violencia generalizada, violaciones sistemáticas a derechos humanos, que estarían un poco más enmarcadas hacia el refugio y hacia la posibilidad de que las personas tuvieran o quisieran tener algún tipo de protección internacional. Entonces, básicamente, esos son como los dos grandes grupos de motivos que se encuentran dentro de esos flujos migratorios mixtos. Y allí tener en cuenta que muchas veces todos estos movimientos migratorios se producen con menores de edad, lo que significa que tiene que haber acciones un poco más cuidadosas precisamente para el tratamiento de esta población. Hablemos de los modos entonces ahora sí de migrar ilegalmente. Las cifras hablan de que la mayoría de las detenciones fueron reportadas en esa frontera terrestre entre Estados Unidos y México, con un porcentaje menor, el 4%, que en la norte, con Canadá. ¿Por qué pasa eso? Primero que todo allí en México. Y bueno, aquí hay un problema también, es que los colombianos estarían pasando a México para poder pasar por esa frontera, ¿verdad? Sí, pues claramente los modos pues son muchos, pueden ser marítimos, pueden ser vías terrestres, pueden ser también, digamos, el inmigrante busca, si no tiene la posibilidad de ingresar de manera regular, las vías donde menores controles migratorios se produzcan. Y estas normalmente son las vías, los canales terrestres o los canales marítimos. Adicionalmente, porque desafortunadamente un poco en función de lo estrictas y de lo restrictivas que puedan ser las políticas migratorias y las fronteras, pues allí hay por lo general funcionamiento de redes de traficantes de migrantes y de tratantes de personas que un poco tratan de aprovecharse de esa desesperación, de la necesidad, del deseo que tiene la población que emigra de sus territorios de pasar esa frontera para tratar de entre comillas, facilitarles ese tránsito migratorio, cosa pues que no es cierta, porque los peligros a los que se someten las personas a través de los populares coyotes, que son estos traficantes, pues son muy grandes, ¿no? Hemos conocido esos casos que quedan abandonados en zonas selváticas, en zonas marítimas, que quedan, por ejemplo, atrapados en contenedores o en pues vehículos terrestres y pues mueren allí un número significativo de personas. Entonces, en realidad, esas son normalmente los canales donde menor control migratorio aparentemente hay, pero claramente la operatividad de las redes de tratantes y traficantes pues es lamentable y genera efectos dramáticos en ese tránsito migratorio.
Y desde que aumentó esas cifras de migrantes ilegales a Estados Unidos, especialmente por México, también digamos que aumentaron las restricciones en los aeropuertos de México para la entrada de colombianos. Eso nos ha generado un dolor de cabeza a todos los colombianos que queremos incluso ir pues de turistas para poder ingresar. Los requisitos aumentaron, hay personas a las que las han devuelto. ¿Cómo ha afectado eso el estatus de los colombianos en México? Sí, pues claramente los países casi que tienen una especie de responsabilidad en cascada respecto de los ingresos irregulares de personas. Entonces, como comiencen a presentarse flujos masivos o haya un incremento del ingreso de personas de manera irregular, pues desafortunadamente allí las medidas gubernamentales que tomen, ¿sí? Soberanamente los gobiernos, en este caso particular México, un poco para frenar y restringir esa migración, pues va a ser general para toda la nacionalidad de colombianos y no específicamente para quienes tengan aquel deseo de ingresar de manera irregular. Esto un poco se produce pues a falta de ese visado que nos exigen para ingresar en este territorio. Y de todas maneras, tener en cuenta que Estados Unidos por lo regular genera unas presiones muy grandes a modo de política internacional, de tal manera que países de tránsito, como en este caso sería México, como puede ser Guatemala, como lo puede ser El Salvador, pues tienen una responsabilidad grande de evitar el ingreso de personas para que no sigan subiendo y sigan transitando y llegando a los Estados Unidos. Entonces es, como lo digo, pues un efecto en cascada que sobre todo se maneja desde la política internacional. ¿Y se puede estimar cuántos de esos migrantes, María Teresa, realmente sí llegan a entrar a Estados Unidos de manera ilegal? Pues las cifras que nosotros nos han presentado desde las agencias migratorias de Estados Unidos es más de esas personas que han deportado y han detenido, pero pienso yo que ahí tienen un subregistro frente a quienes han logrado, por ejemplo, su propósito, y es lograr ingresar, no ser capturados en frontera y encontrarse pues asentados ya dentro del territorio. No, ese dato no lo tengo en particular y pensaría yo que un poco si lo que nos han mostrado estas agencias ha sido las detenciones y las personas que han sido capturadas, es porque hay todavía un vacío frente al conocimiento pleno de cuántas personas sí han logrado cumplir con su propósito. Y hablemos del riesgo, ¿no? No está de más recortarlo, María Teresa, porque hay unos riesgos muy importantes a tener en cuenta antes de tomar este tipo de decisiones. Ahí en ese tipo de fronteras, aparte de los coyotes, ¿a qué más se arriesga la gente tratando de cruzar de manera ilegal? Pues la gente se puede someter no solamente a que los coyotes los estafen, ¿cierto? Porque muchas veces estas personas reciben pues esa retribución económica o ese costo que ellos cobran aparentemente por pasar la frontera y resulta que no cumplen porque los dejan abandonados en el camino, sino que muchas veces ni siquiera los inmigrantes tienen un acuerdo o se encuentran con estos coyotes, pero sí se pueden encontrar, por ejemplo, con redes de trata de personas. Y estas redes de trata de personas pues capturan a la población inmigrante, sobre todo mujeres, niñas, menores de edad, también niños, y su propósito no es ayudarlos a pasar la frontera, sino mirar cómo los someten, los esclavizan, los llevan a otros destinos para poderlos explotar, por ejemplo, sexualmente, laboralmente, someterlos a una serie de vejámenes. Al margen de esto, también podemos hablar que puede haber mucha delincuencia común en esos corredores migratorios y, por ejemplo, los menores no acompañados pueden ser víctimas de agresiones a su integridad física y sexual. Entonces, a su vida, a su integridad personal en general. Entonces, claramente los peligros son muchos. Si no hablamos de los peligros generados por el hombre, sino los propiciados por la propia naturaleza, los entornos y estos corredores migratorios no necesariamente tienen unas condiciones seguras desde el punto de vista geográfico y en ese sentido pues también se encuentran animales salvajes, serpientes, un poco las condiciones son precarias y los riesgos son muy altos. Entonces, pues realmente sí creo que lo que nos hace falta es generar una cultura un poco más de educación, de información. Muchas veces la población inmigrante cree que por tener redes, conocidos, amigos, el primo, ¿sí? Cualquier persona que haga parte de su núcleo familiar que haya podido lograr ese sueño americano, que ya se encuentre trabajando en este país y que de repente se haya visto beneficiado de un proceso de regularización de parte de los Estados Unidos, pues que va a correr con la misma suerte. No en todos los casos, desafortunadamente, es así. Desafortunadamente, la migración es vista como un problema para los estados de destino y entonces lo que hacen es endurecer políticas, hacer deportaciones y expulsiones masivas como lo estamos viendo precisamente ahora.
Y de otro lado, esos procesos de regularización a veces se tardan mucho, cosa que hace que las personas tengan empleos precarios en el estado de destino y también tengan unas condiciones difíciles. Y recordemos, María Teresa, también qué es lo que pasa ya en Estados Unidos cuando pues un migrante que pasó de forma ilegal es sorprendido por la autoridad. ¿Qué le pasa a ese migrante? Pues claramente las autoridades migratorias tienen la posibilidad de hacer esas deportaciones automáticas y algo que es bastante cuestionable de este gobierno perdón, norteamericano es que esas expulsiones se dan a veces sin el cumplimiento de los requisitos mínimos del debido proceso. Entonces, por ejemplo, una persona que no habla inglés, le surten el procedimiento sin traductor oficial en inglés y ni siquiera se entera de qué sucedió en el control migratorio o qué son las conductas que le están endilgando y por lo cual la están deportando. El solo hecho de haber ingresado sin papeles ya lo hace titular pues de ese tipo de deportación automática y pues allí se pueden violar sus derechos. Entonces realmente pues las autoridades soberanamente hacen lo que su ley interna les faculta y infortunadamente en el caso norteamericano, los Estados Unidos no tienen ratificados muchos instrumentos internacionales que tienen normas que buscan resguardar los derechos de la población inmigrante, incluso cuando se produce en condición de irregularidad, como puede ser, por ejemplo, la Convención de Trabajadores Migratorios. Muchas veces tampoco respetan el principio de no devolución, que es una garantía del derecho de los refugiados de cuando una persona tiene un riesgo en su vida, en su integridad personal, ha huido de su estado de origen o de nacionalidad por una situación, poder solicitar, por ejemplo, asilo o refugio en el territorio del estado de destino. Muchas veces no se respeta esa garantía de no devolución porque realmente pues el marco jurídico internacional que tiene ratificado Estados Unidos es bastante débil desde el punto de vista de la protección de los derechos de estas personas que se movilizan. Entonces, realmente sí tienen mucho que perder. Las personas que arriesgan su vida, su integridad y que creen que van a poder llegar allí a culminar seguramente un mejor proyecto de vida, pero los riesgos claramente y las garantías jurídicas que tienen son muy débiles. María Teresa, definitivamente hay que pensarlo muy bien antes de tomar una decisión como esta de migrar de manera ilegal a Estados Unidos y sobre todo no dejarse creer de esos mitos o de esa voz a voz que dicen las personas que es súper fácil y que simplemente es entregarse y que no va a pasar nada porque ya hemos visto los casos y realmente hay tragedias humanas en esta frontera. María Teresa, muchas gracias por estos minutos. Gracias, Tatiana.